Vamos directo a la entrevista. Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Cepeda. Javier, saludarnos. ¿Qué tal está? Igualmente, tu saludarte. Visión del país. Algunos dirían como que no hay visión de país. ¿Hay visión de país? ¿Cuál es la visión del país? Todo depende de dónde queramos verla. Yo creo que la visión de país empieza por uno mismo. Claro. Debemos de cambiar el estigma de estar queriendo quejarnos de todo, echarle la culpa a los demás y esperar que alguien resuelva nuestros problemas. Entonces, la visión de país, yo creo que sí hay una visión de país. Lo que hace falta tal vez es un plan de largo plazo como país para que nos pongamos de acuerdo y que de alguna manera dejemos a un lado un montón de problemas que tenemos, pero que sobre todo encontremos los puntos de coincidencia y no los de divergencia para construir una visión de país. Ahora, lo complicado es que para forjar un mejor futuro hay que aceptar la realidad. Así y es. ¿Nuestra realidad es positiva, es negativa o estamos en término medio? Todo depende de cómo lo queramos ver. Tenemos un montón. Yo soy más optimista que pesimista. Entonces yo creo que hay muchas más oportunidades y los problemas los veo como oportunidad, no como debilidad. Los veo como oportunidad para mejora. Y tenemos como oportunidad de mejora un montón. Y aparte de todo, hay que reconocer que Guatemala es un país que tiene muchísimas bondades. 70% de la población es menor de 30 años, la ubicación geográfica, la economía más grande de Centroamérica, el país con una ciudad industrializada, con mejor infraestructura desde el sur de México hasta Colombia. O sea, si vemos lo positivo, hay muchísimo por hacer. Yo no soy tan positivo. Ojalá que digamos que sea así, que la economía se mantenga y que digamos que el país siga avanzando. No, el problema de la economía es que con un crecimiento del 3.5% de la economía, pero un crecimiento poblacional del 2.5%, tenemos un crecimiento neto del 1.5%. Entonces, el tema es cómo hacemos para que crezcamos alrededor del 6%. Bueno, algo país. que sí definitivamente no puede ser positivo es el contrabando. Hablábamos hace unos segundos del contrabando. Por eso digo, entonces depende cómo lo veamos y depende qué temas son los que surgen. El contrabando que vemos que son más de 16.000 millones de quetzales que deja de percibir el fisco. Entonces el empresario correcto paga sus impuestos, pero tiene que competir con productos que entran fuera del país. O sea, es decir, ¿cómo ver eso positivo? ¿O cómo se puede luchar con algo que ha estado por tantos años, que parece que crece y que la ciudadanía, algunos dicen, no, es que es una forma de salir adelante? ¿Qué hace el empresario cuando suceden estos casos? Bueno, en primer lugar hay que entender que al elefante se le come por partes. Un problema del contrabando como otros más, como la corrupción, que tienen 40, 50 años de estar incrustados en la naturaleza del país, no se resuelve ni en 100 días de gobierno ni en 4 años de gobierno. Es un tema donde el primero que tiene que cambiar la actitud es precisamente el ciudadano. Porque caemos en la trampa de sí, me voy a ahorrar unos centavos y entonces lo que voy a hacer es, con eso me ahorro unos centavos y obtengo una mercancía, un producto más accesible, lo cual eso es pan para hoy, hambre para mañana, como decimos en buen chapín. Punto número 1. Punto número 2, entender que el contrabando no es un problema única y exclusivamente económico. El contrabando es un problema que afecta a la seguridad y a la salud de los guatemaltecos, porque hay productos de contrabando que son adulterados, que no cumplen con estándares de calidad o que están vencidos. Eso afecta directamente a la población y hay gente que ya se ha muerto por consumir productos de contrabando. Y por otro lado, el vínculo entre el contrabando y el crimen organizado es muy cercano. La línea divisoria es muy cercana. Así como el sicariato es una forma de operar de las maras, el contrabando y la corrupción es una forma de operar del crimen organizado. Entonces hay que entender que cuando yo consumo producto de contrabando, afecto a la seguridad, afecto a la salud, no solo a la economía, y encima de todo, no se vale estar exigiendo mejores carreteras, estar exigiendo mejor salud o mejor educación en un entorno en el cual si yo consumo producto de contrabando. Es más, combatiendo el contrabando podemos generar mayor empleo. No, y hay otro tema. Dice uno, aquel que pone en riesgo su dinero para crear empleo, para desarrollar el país, porque no hay otro lugar para crear empleo. No aquel candidato que decía 700.000 puestos de empleo, ¿dónde? Es decir, si no es del sector privado, no hay empleo y a la gente le cuesta entender eso. Pero hay algo que es también realista. No hay inversiones en el país, ni nacional ni extranjera, y entonces eso provoca una preocupación en los analistas económicos. Es decir, ¿qué le pasa al país en ese sentido? ¿Qué opina el funcionario público cuando no hay una inversión, dado por la inestabilidad política y por la falta de certeza jurídica? Definitivamente hay un momento en el cual la falta de certeza jurídica, con todo el tema de algunos fallos de algunas cortes, de algunas posiciones ideológicas que se han tomado en todo este momento, que están afectando al estado de ánimo de la población y sobre todo al estado de ánimo y a la expectativa del empresario. El empresario lo que quiere es reglas claras.
certeza jurídica. Estamos de acuerdo que hoy no hay, o por lo menos no están tan claras. Digamos que estamos pasando en una etapa en la cual ha bajado el nivel de certeza jurídica, pero no todo es negativo en el país. Yo sí creo que lo que tenemos que hacer es pasar de solo criticar a proponer. No solo es cuestión de criticar, no solo es cuestión de contagiarnos el estado de ánimo negativo, porque sí debo de aceptar que hay algunos grupos que han ideologizado la situación que ha habido en Guatemala desde el año 2015, porque lo que quieren es que el país fracase, sea un estado fallido, se caiga el gobierno y traten de tomar un poder que nunca han tenido, y sobre todo también hay algunos tipos de instituciones, ONGs entre comillas, financiadas por el extranjero, que lo que quieren es vivir del conflicto, lo que yo llamo mercaderes del conflicto. No, y lo que sí queda claro es que aquí muchos se están moviendo por conveniencia. Es decir, que son camaleónicos, ¿verdad? Entonces, sí, que guate, que tal, el grito, pero ahí se mueven a lo que les conviene. Es decir, porque podemos revisar y nunca han sido consecuentes ni coherentes. Partiendo del tema de la poca inversión que hay, que eso no lo digo yo, ahí está. No hay inversión y eso preocupa muchísimo a los economistas, también se traduce como consecuencia en el tema laboral. Es decir, el ciudadano que está empleado en una empresa el día de mañana por estas pocas inversiones, ampliaciones o porque hay un menor ingreso para los empresarios, van a perder su trabajo. Es decir, y la tasa de desempleo, por lo que he visto, crece, crece y crece, y no solo los que ya tienen trabajo, no cuidamos esos trabajos que están activos, sino que los jóvenes salen de la universidad y ¿a dónde van a ir? ¿Dónde podemos abordar el tema laboral y hasta dónde debe ser importante este tema ante esta, digamos, posible parálisis en el país? Bueno, hay que entender un poco lo que mencionaba en términos de que hay una sobreoferta y una demanda que no cumple con la oferta que se genera año por año que salen de la clase laboral productiva, digamos, y sobre todo formal, el país, que es lo que necesita. En el interior del país hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer en términos del desarrollo de oportunidades y de sectores y de ciertos departamentos del país que tienen muchas oportunidades, pero que tiene que ser un trabajo en conjunto con el Estado. La ausencia de Estado en el interior del país ha generado que, por un lado, aparezcan precisamente lo que está pasando en San Marcos ahora, grupos de crimen organizado, el narcotráfico, que han llegado a ofrecer oportunidades económicas y oportunidades para que la gente siembre amapola, por poner un ejemplo, y que viva de eso, lo cual es ilegal. Entonces hay que combatirlo de dos formas. Número uno, por la parte de la certeza jurídica, que se aplique la justicia, pero por otro lado de generar oportunidades para que esta gente pueda vivir de un empleo digno y un empleo formal. Por otro lado, también junto al combate al contrabando, que es una fuente de generación de ingresos al Estado, está el combate a la informalidad. La mejor forma de generar impuestos o ingresos al Estado es a través del combate a la informalidad. Que todos paguen también, ¿verdad? Dentro de su obligación constitucional. Yo decía la vez pasada, qué curioso que el único que puede estar ante un juez por defraudación tributaria, por cualquier delito tributario, es el que paga, el que está bajo el control de la SAT, pero el que no paga, ¿qué? No solo no aporta, sino tampoco va a estar frente a un juez por un tema de un delito penal tributario. Es decir, eso es complicado, hay que abrir la recaudación tributaria para que todos paguen. Claro, hay que adoptar, algunos podrán pagar porque son muy pequeños y otros que sí definitivamente tienen que pagar. Hay un tema en cuestión que genera muchísimas preocupaciones, que es que si al final de cuentas el país está de alguna forma medio paralizado, ¿cuál pudiera ser, digamos, entonces un mensaje positivo? Porque todo nos dice que hay un parálisis, que hay una incertidumbre. Bien decía alguien, es que la incertidumbre es tal en este país que van a venir los que no tienen muy buena voluntad a tomar el control del país. Entonces, como empresarios, como Cámara de Industria, ¿cuál puede ser un argumento positivo para quienes invierten y desarrollan en el país? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mensaje no tiene que ser solo a los que invierten y a los que generamos empleo formal. El ciudadano común y corriente, todos. El ciudadano común y corriente. En primer lugar, es entender que hace 2 años estábamos celebrando o estábamos apoyando la captura a ciertas personas que han sido sindicados en ciertos actos de corrupción. Es importante que las autoridades y sobre todo el sistema de justicia funcione de una manera eficiente en la cual esos casos de sindicación se lleven a un punto final. A eso me refiero en cuanto a que probablemente va a haber gente que no sea culpable. Entonces que la saquen de la cárcel y que la dejen libre. Y la gente que sí es culpable, que sea condenada. Pero no podemos estar
en este limbo. Pero por otro lado, como ciudadano común, no se vale solo señalar a los que están sindicados, ya sean exfuncionarios de gobierno, ya sean algunos representantes de algunas empresas, ya sean representantes de algunos otros sectores, si no reconocemos que todos en alguna u otra medida hemos contribuido a que todo este ambiente de corrupción haya proliferado. No estoy diciendo que todos seamos corruptos, pero todos en alguna manera, por indiferencia, por extorsión, por presión o por acción, hemos hecho que esto llegue hasta acá. Ahora, bueno, y el respeto a las garantías constitucionales sobre estos señalamientos, ¿verdad? Porque aquí se señala y entonces ya es culpable y ya qué importa que vaya con juez porque ya dijeron que él es culpable. Por favor, es decir, hay que tener conocimiento porque el día de mañana cualquiera de los ciudadanos puede estar ahí. Perdón, y en ese sentido los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales tienen una gran responsabilidad. Porque aquí en Guatemala nos hemos dado, y con el crecimiento de redes sociales, es que solo sale alguien y ya lo estamos condenando. Creo que tenemos que ser mucho más responsables en el manejo de redes sociales y, ojo, no dejar que este fenómeno que se ha dado desde 2015 hasta ahora sea un tema que se ideologice en dos extremos que al final quien paga los platos rotos, como decimos en buen chapín, es la población en general. Ahora, ¿qué pasa cuando se menciona, no, es que los empresarios tal, es que el empresario, o sea, pareciera como que el tema, yo contaba la última vez que vi hasta alguien que trabajaba para un empresario que decía, es que ojalá lo traben. Yo le decía, mira vos, como que no sabes que trabajas para él, ¿verdad? Y si no te consta, yo no sé de dónde te sacaste eso en la cabeza. Es decir, los que son corruptos, y los que no son corruptos hay que darles beneficio de la duda, como lo establece la ley con la presunción de inocencia. La corrupción, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Es justo, digamos, que la corrupción venga desde lo interno de una institución que provoque la corrupción en un empresario, en un ciudadano, y que después pague solo el ciudadano? Es decir, ¿cómo interpretarlo? Es decir, de una institución me presionan y entonces yo no sé qué hacer y caigo en esa corrupción. Pagamos todos parejos. ¿Cómo debiéramos de solucionar esos temas? Por eso digo que el tema de la corrupción es un tema, en principio es un tema que se combate en el largo plazo. Pues es un tema de valores y principios. Es cuestión de educar a una nueva generación a no pasarse el semáforo en rojo, a no tener que darle una mordida a un policía, a no comprar una película chafa o a no colarse en una cola. O sea, de ahí empieza la corrupción. Y hay un aspecto muy importante que lo mencionaba una persona que me lo dijo hace unos días, la corrupción moral. Aquella que probablemente no es ilegal, pero va en contra de los principios y los valores. Ahí empieza el tema de la corrupción. Y es un tema que hay que trabajar a largo plazo. No es un tema de que se resuelve en 100 días de un gobierno o en 4 años de un gobierno. Es un tema donde todos los individuos tenemos que comprometernos a hacer ese cambio. Desde el lado institucional, pues bueno, sí, el hecho de que algunas empresas, ojo, algunos representantes de empresas estén sindicados en actos de corrupción, no quiere decir que todo el conglomerado empresarial sea. Eso es como decir que hay algunos curas pedófilos, entonces toda la iglesia católica es pedófila, o porque hay algunos abogados que están siendo sindicados a ser corruptos, todos los abogados son corruptos. Ese es el problema, generalizar y querer estigmatizar a un sector a través de la ideologización, y eso solo genera confrontación. Ahora, vemos que la situación del país es compleja, es decir, y pareciera como que cada quien jala por su lado y entonces quieren poner ideas, y entonces si la propuesta del otro no me gusta y van a utilizar la de él, entonces ni la tuya ni la mía es buena, es decir, es complejo. Y yo creo que el llamado es a que todos podamos aportar al desarrollo del país. Cámara de Industria, ¿en qué aporta? ¿Cuál es su mentalidad? Los principios, digamos, que de alguna manera pudieran forjar. ¿Es el positivismo? ¿Es trabajar por el país? ¿Es dar empleo, el desarrollo? ¿Cuál es, digamos, la postura de Cámara de Industria en esto que pudiera ser una ayuda en común de todos? Bueno, en primer lugar hay que aceptar que estamos pasando un momento de transición en Guatemala, en lo cual creemos que las piezas están acomodándose después de lo que iniciamos a vivir en el abril de 2015. Por otro lado, ese proceso nos ha llevado a un nivel de desconfianza entre muchos sectores. Claro. Digamos, entre la misma población guatemalteca hay mucha desconfianza, hay mucha incredulidad. Entonces, nosotros creemos que el primer paso para dejar de desconfiar es entender que aunque pensemos distinto, lo importante es que podamos pensar en un plan de país, que mencionabas al principio, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Salvar y sacar adelante al país. Entonces, que no nos incomode pensar distinto. Lo importante es pensar distinto, pero encontrar cómo podemos converger para sacar adelante al país. Número 1. Número 2, aceptar que somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Y tercero, un poco lo que decía yo,
al principio, dejar de quejarnos de todo, de echarle la culpa a los demás y esperar que alguien resuelva nuestros problemas. En esa línea de ideas, nosotros como Cámara de Industria, y mañana vamos a presentarlo en el Foro Centrarse, algo que vamos a lanzar en el mes de junio, es un proyecto que se llama Guate Íntegra. Es pasar de la protesta a la propuesta. Es un plan en el cual, un proyecto de largo plazo en el cual tenemos 3 ejes, en el cual tanto a empresarios como estudiantes, como a niños, ya en el largo plazo, tenemos acciones concretas como a través de diferentes experiencias y alianzas estratégicas que tenemos, por ejemplo, con la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, que tiene su sede en París, que representa más de 6 millones de empresas en 130 países. Hemos encontrado algunas herramientas de poder generar un plan de no solo concientización, sino de interacción para que cambiemos el modelo como empresarios. Empecemos en casa, de hacer negocios, de no caer en extorsiones, de no caer en sobornos, de no caer en corrupción. Empezamos con los empresarios, tenemos un segundo eje que es a los jóvenes y bueno, a largo plazo será para niños. Que vaya si no lo necesita el ciudadano de pasar de la protesta a la propuesta. Así como estoy sentado y hay un montón que están con su celular así tranquilos, va a reventar, que esto no sirve, que lo otro. Y la pregunta del millón es, ¿vos qué has hecho? ¿Qué has aportado? ¿Qué has propuesto? Y muchas veces nos quedamos en esa protesta a la propuesta. A manera de conclusión, Javier, ¿es fácil pasar de esa protesta a propuesta o es que simplemente culturalmente al guatemalteco le gusta alegar? Un problema difícil no se arregla de una forma fácil. Y sobre todo un problema de muchos años atrás, 30, 40 años con un tema. Y ojo, el problema no es solo de Guatemala, es un problema cultural. Voy a empezar por Latinoamérica. Hoy por hoy nos miran afuera del país con unos ojos muy optimistas porque hemos dado el primer paso para combatir la corrupción y la impunidad, con sus defectos y cualidades, con instituciones que no han funcionado del todo bien, pero también con sectores que solo se quejan y que solo critican. No es fácil, pero nadie dijo que lo que más vale, lo que más tiene valor en la vida es fácil. El matrimonio es fácil, ser padre no es fácil. Y ahí empiezan los primeros valores para las personas. O sea, nadie dijo que lo que más tiene valor en la vida es fácil. Y esto no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, en la medida que nosotros como guatemaltecos no queramos tomar el primer paso. Oye, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Me agrada, me motiva su positivismo de ver las cosas. Claro que hay que partir de una realidad. Muchas cosas dependen de cómo uno las vea. Yo no soy tan positivo, pero quiero contagiarme de ese positivismo de que las cosas pueden cambiar y de que vamos en un buen camino y que las cosas tarde o temprano estarán mejor de lo que algunos aspiraban. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes, gracias por haber visto el programa. Nos vemos el día de mañana.